Hola, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, le doy la más cordial bienvenida al video número 9 de la serie Procesos Fotográficos. En este video les explicaré o trataré de abundar un poco acerca de la digitalización. Cómo inicia el proceso, cuáles fueron los materiales y un poco a manera del video número 1 de la serie esta de procesos que está en la página de Facebook de la Fototeca. Haré una especie de índice contándoles brevemente la historia o cómo fue el proceso, y en el siguiente video veremos exactamente cuáles son los materiales, cuáles son los dispositivos, cuáles son las aplicaciones, cómo pasó desde la humilde celda fotoeléctrica hasta convertirse en el CCD, del cual hay como, si mal no recuerdo, 8, cada uno específicamente con un desarrollo y para un rango de luminosidad o de frecuencia luminosa, porque hablemos de frecuencia, no hablemos de luz, específico. Comenzaré el video haciendo una pequeña remembranza del video número 2, en el cual vimos el daguerrotipo. ¿Por qué? Considero que es muy importante tener este antecedente, ya que Alexander Edmund Becquerel, que fue el descubridor o el que descubrió el proceso del revelado sin mercurio de los daguerrotipos, mencionado también en ese video, también fue importante descubridor de otra cosa que ahora disfrutamos, y eso es el proceso fotovoltaico. Este proceso lo descubrió él en 1839, precisamente cuando se estaba presentando en la Academia de Ciencias de París la fotografía. Se presentó un 19 de agosto, y más o menos por las mismas fechas, él descubrió el efecto fotovoltaico. ¿Por qué es tan importante Becquerel? Porque, bueno, descubrió el método que lleva su nombre de revelado de un daguerrotipo, en el cual no se usa absolutamente mercurio. Muy sencillo. Activas la placa de plata con yodo, expones la placa dentro de la cámara, y antes de eso, para revelarla, después de eso, para revelarla, le pones un filtro rojo o ambarino y le expones al sol, e inmediatamente se empieza a ennegrecer. Él descubrió que los rayos ultravioleta terminaban de revelar el daguerrotipo. Posteriormente, ya con la imagen, lo que hacía era lavarla o enjuagarla perfectamente bien con agua destilada. El agua destilada, al no tener ningún mineral, arrastra todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Desmineraliza o, pues sí, quita el yodo de exceso. Y entonces tenía un bonito daguerrotipo que no había pasado por el proceso mercurial y por lo tanto no era dañino. Pero bueno, ese es uno de sus aportes a la fotografía. En la actualidad, sus aportes a la era digital podrían pasar desapercibidas un poco, puesto que él fue el descubridor del proceso fotovoltaico. Él se dio la tarea de investigar qué materiales reaccionaban a la luz y qué pasaba. Uno de ellos, o el primero que fue descubierto, fue el selenio. El selenio, al ser expuesto a la luz, creaba una estabilidad de electrones y producía un voltaje mínimo, pero lo producía. Y eso fue en 1839, cuando se estaba presentando la fotografía en París. Después de eso, también es muy importante porque fue padre de Henry Becquerel, que recibió el premio Nobel por su descubrimiento de la radioactividad en 1923, junto con María y Pierre Curie, el matrimonio que es más famoso que él, obviamente. Pero bueno, continuamos con lo de las fotografías. Al ser descubierto el efecto fotoeléctrico, en ese tiempo no tuvo un fin o una finalidad práctica, pero con la mejora de los materiales, digamos la refinación, la pureza de los elementos, hubo mayor trascendencia, y entonces surgieron los semiconductores, los cuales dieron vida finalmente a la celda fotoeléctrica, que fue la primera aplicación práctica de este invento, ¿no? De este efecto. Después,
inicia la revolución electrónica. La primera, recuerden, fue la revolución eléctrica, llegó la electricidad, la vida del ser humano cambió y se crearon pues el telégrafo, la electricidad alámbrica, el telégrafo, el teléfono, todo en base a la electricidad, en bobinas y capacitores más bien, ¿no? Entonces, en este momento, con los semiconductores, arranca la era electrónica, donde todo lo que era pues pesado, grande, las bobinas, dejaron de ser prácticas y entonces se utilizaron capacitores, ¿no? Entramos ya en la era electrónica, les comento, y esto también dio surgimiento, bueno, se dejaron de usar bulbos, por ejemplo, y se usaron ya resistencias, capacitores y transistores, todo hecho con semiconductores. Todo se hizo más pequeño. Es en este momento cuando aparece el CCD. El CCD es un dispositivo de carga acoplada, por sus siglas en inglés, que transforma los impulsos luminosos en pulsos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un circuito puede manejar estos impulsos eléctricos transformándolos en lenguaje binario. 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Esa fue una gran ventaja y como dato curioso les diré que en los 70, 72, 73, ya lo veremos más adelante, Kodak, a través de un ingeniero, inventó la primera cámara digital. Esta cámara digital estaba hecha con un lente de cámara de super 8 milímetros y como dispositivo para almacenar los datos, usaba un cassette de esos como de audio tipo Sony, que nosotros usamos en los 80s, 90, de ese tipo. Y la primera toma fotográfica tardó 7 minutos y medio en ser registrada en ese cassette. Es que ya se darán cuenta del avance, siempre estamos como buscando la mejoría, siempre estamos como adelantándonos con los materiales, haciéndolos más pequeños, más veloces, ¿no? La lucha por el pixel también la veremos. Y como nota aclaratoria diré que al sistema, bueno, al método que usamos, o a la técnica más bien, que usamos para hacer fotografías en blanco y negro, siempre se lo conoció como blanco y negro, plata gelatina. En Francia todavía le llaman argéntico, porque viene de plata, ¿no? Pero nosotros aquí comúnmente le llamamos analógico. ¿Tu cámara es analógica o digital? ¿No? El término analógico es, según la raíz, es algo parecido, pero que no es lo mismo. Es una analogía para decir que es una analogía entre lo digital y lo ya conocido, que era la plata gelatina, el rollo, el revelado, el positivado, etc. Yo pienso que lo correcto sería decir método químico, pues, finalmente es método químico, tanto el color como el blanco y negro. Y en el digital hay una precisión. Si nosotros nos vamos a la raíz, el digital viene de dedo, de dígito, de dedo, ¿no? Pero el término correcto sería digital binario. Ese es obviamente es muy largo, ¿no? ¿Cómo es? ¿De cuántos píxeles es tu cámara digital binaria? Se oye muy raro. Pero bueno, otra cosa que les diré es que nosotros estamos acostumbrados a manejar aparatos o insumos de oficina que generalmente pensamos que son digitales. Uno de los errores más grandes es la fotocopiadora. La fotocopiadora funciona bajo un principio totalmente diferente, que es el principio piezoeléctrico, donde una placa cargada con electricidad negativa, a través del rodillo que pasa, las partes blancas las deja sin tóner y las partes negras digamos que las carga con una carga negativa, carga eléctrica negativa, les da una carga eléctrica negativa, sería la palabra correcta, y entonces queda, al pasar la hoja, se imprima y para finalizar pasa por un rodillo caliente que literalmente plancha el tóner sobre la hoja impidiendo que se borre. Entonces por eso es que las copias siempre salen calientitas, ¿no? Algo que sí es digital, por ejemplo, es el escáner. Y dentro de todo esto veremos los tipos de escáner y que también tiene un CCD, por cierto. Y bueno, esto abundaremos en la
en las últimas 4 entregas de la serie Procesos Fotográficos. Terminamos con la era digital y me siento afortunado porque me tocó vivir un cambio de la parte química a la parte digital. Sí, todos tuvimos que aprender a usar en lugar del cuarto oscuro software de procesamiento, como al principio Photoshop, luego Lightroom, y van a seguir creciendo. Amén de esto, pues por mantenernos siempre en la vanguardia, siempre en constante capacitación, tenemos que aprender todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, el uso de una cámara digital para mí también conlleva saber cómo funciona. No nada más es como saber manejar sin saber cómo funciona un auto. ¿Por qué? Porque comprendo todo el proceso, igual el de impresión. Por eso me ha gustado siempre. Y básicamente este capítulo yo lo titulé por cómo el pixel, ¿no? Cómo el aluro fue desplazado por el pixel. Pero les hago esta breve historia porque es necesario conocer todos los avances que hubo. Si tenemos en cuenta que primero era la época química, después vino la revolución eléctrica, la inclusión no la revolución, la inclusión de la electricidad en nuestra vida, después vino la electrónica con el bulbo, después al mejorar los materiales pasó de bulbo a transistores, a diodos, a fotodiodos, a sensores, y entonces estamos ya en esa era. No sé qué vendrá en lo futuro, si serán más pequeños de hecho ya hay cámaras militares muy pequeñas, como una mosca. Y no sé qué vendrá en el futuro, pero pues aquí nos vemos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca, los espero en los 4 últimos capítulos de la serie Procesos Fotográficos. Buenas tardes.